Bienvenidos al programa El Arte de Juzgar, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tiene como propósito establecer los vínculos que pueden existir entre el arte y la justicia. Para mí es un gusto, Ertino Avilés Albavera, magistrado presidente de la Asociación Nacional de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana e integrante del Tribunal Electoral de Morelos, estar con el filósofo y escritor Leonardo da Jandra, un hombre de lucha y de crítica que ha dejado plagado en sus obras su visión y su filosofía. Maestro, ¿qué expresión tendría sobre esta frase que se encuentra dentro de sus obras respecto de que la ética debe ser primero más que la propia libertad? Bueno, gracias por la invitación, por estar aquí. Yo percibo que el eje de esta posible dicotomía es cultural. La libertad es fundamental en la cultura anglo-norteamericana. Filósofos como Richard Rorty o juristas como John Rawls enfatizan la necesidad de poner por delante la libertad. Primero la libertad y después ya veremos qué se hace con ella. Pero en la cultura, en el ámbito de la cultura hispana, nos hemos acostumbrado que la libertad degenera en libertinaje y que necesitamos poner un dique a la libertad de los que tienen poder. La característica del poder es la toma de decisiones. Si no le ponemos un alto a esa toma de decisiones, nos condenamos inevitablemente a una sociedad desigual, que es por ende una sociedad injusta. Entonces, para nosotros, y fundamentalmente para mi filosofía, lo más importante son los valores, la ética, tener principios rectores éticos y luego ya sabremos qué hacer con una libertad de acuerdo a estos valores, pero una libertad que no esté basada en fundamentos prioritarios éticos se degenera en una imposición y en una desigualdad social. Sin duda alguna, en su obra se puede advertir la expresión de que si tienes valores éticos vas a saber qué hacer con tu libertad. Pero una libertad sin ética es regresar a la manifestación más extrema de depredación natural. Desde la perspectiva de la administración de justicia, hay con frecuencia en ese manejo de libertad dos valores vinculados que parecieran ser distintos. Por un lado la legalidad y por otro lado la justicia. Refiere usted en su trabajo que esa es una diferencia fundamental entre los dos conceptos. ¿Qué diferencia aprecia? ¿Cuál es su visión, maestro, sobre esta perspectiva de justicia? Pues ya que estamos en un ámbito de complementación de reflexión jurídica y reflexión estética, pondría como ejemplo la misma diferencia que puede haber entre el lenguaje y el habla. El lenguaje es yo diría que un conjunto de determinaciones sistemáticas. Lo mismo pasa con la justicia. Y el habla y la legalidad son ya aplicaciones que se hacen a esa determinación sistemática. En el contexto de una sociedad desigual, vemos, como sucede con la sociedad mexicana, cómo la determinación del poder se cierne como una sombra sobre el ámbito de la justicia. Y hay justicia para los que tienen poder y generalmente injusticia para los que no tienen poder. Cuando hablo de poder estoy hablando de
la posibilidad de conocer el fundamento natural de la justicia y al mismo tiempo tener la serie de dinamismos que posibiliten la exigencia del cumplimiento de las normas jurídicas. Una persona pobre, una persona ignorante no puede exigir nada en un Estado como el mexicano. Por eso hay una diferencia fundamental, yo la he vivido en mi caso, entre legalidad y justicia. La legalidad apela a una pauta normativa que tiene que ver inclusive con un punto y coma, un pequeño defecto en la estructuración de la presentación jurídica tira por tierra un juicio. Pero la justicia no tiene que ver con determinaciones exteriores, la justicia es algo que se va formando, va evolucionando, pero que se decanta cada vez más con un principio ético rector. Un juez debe saber cuándo es justo e injusto, como un niño sabe, a partir de la primera toma de decisión moral, cuando está haciendo bien o cuando está haciendo mal. Y en un Estado injusto, los jueces suelen tomar decisiones injustas, precisamente basados en esta dicotomía, que no debería haber esta dicotomía, porque la legalidad es la forma viva de la justicia. En la toma de las decisiones, frecuentemente los jueces, al momento de dictar las sentencias, tenemos que recurrir a su expresión primitiva del sentir, de advertir a las partes, de reclamo de sus pretensiones. Y en su trabajo literario, maestro, usted ha publicado una obra denominado El juicio oral más injusto de la historia. ¿Cuál fue la génesis de ese trabajo? ¿Cuál es su perspectiva para poder hablar en el tema en el que México se encuentra hoy de un reto de oralidad, para hablar entre la diferencia o entre la relación de esa oralidad con la justicia? Hay, yo considero, dos opciones para hablar de algo. La primera y fundamental es la experiencia, experienciar de lo que se va a hablar, haber vivido lo que uno habla. Y la otra es tener ciertos referentes históricos a través de libros o de, en fin, proyecciones que te permitan conocer lo que otros vivieron y tú puedas teorizar sobre ello. En mi caso particular, yo viví, después de casi 3 décadas en Huatulco, viví en carne propia esta diferencia brutal, bárbara, diría yo, entre legalidad y justicia. O sea, nosotros, cuando llegamos a Huatulco en el año 79, había 3 casitas en la Bahía de Santa Cruz, nos fuimos a vivir a Cacaluta, tuvimos que dar un auto nuevo del año por un papel comunal, el primer papel comunal de todo el proyecto turístico, no estaba Fonatur, y luego quisieron, muchos años después, privatizar el parque que con mucha lucha logramos, un conjunto de personas, muchos intelectuales, gente del lugar, y quisieron privatizarlo. Nos opusimos, entonces nos acusaron de que habíamos invadido un terreno que no nos pertenecía, que había que pagar la Fonatur una renta porque la casa era de Fonatur, cuando teníamos fotografías, videos, en fin, todas esas pruebas no sirvieron en el ámbito jurídico. Entonces nosotros nos alarmamos y fue donde yo tomé conciencia experiencial de la injusticia. Si a mí me hacían eso, con un poco de conocimiento que tengo al respecto, ¿qué no pasará con todas esas cantidades de indígenas que llegan, ni siquiera tienen traductores en sus lenguas autonómicas? Y a partir de esa visión es que se me hizo claro este doble México, esta dualidad. El México con poder y el México desposeído de poder en absoluto. La herida abierta. Nos quejamos muchas veces de por qué hay estas manifestaciones broncas todavía en el México profundo, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Es que son formas de tránsito entre el estado de naturaleza y el estado de derecho. En el estado de naturaleza el individuo toma la venganza de forma directa. A nosotros nos tocó, yo he analizado en el libro La gramática del tiempo esta problemática, de cómo si había un asesinato, quedaban los familiares, los deudos condenados a vengar la afrenta, y se iba perpetuando. En el momento que entra el Estado de Derecho, aparece un organismo abstracto que le genera no solo desconfianza, sino inclusive lo pone a la defensiva al nativo. Antes sabía que había un líder político, un caudillo político que podía mediar para arreglar y terminar de una vez esta pugna histórica de sangre, pero entra al aparato de derecho y el nativo se da cuenta que es un aparato corruptor, que ese aparato de derecho protege al que más tiene. Entonces el indígena se pone en una actitud de permanente desconfianza y defensiva y niega la opción de la justicia. Cuando la legalidad no funciona,
la justicia se convierte en un enemigo para la conciencia natural. Eso fue lo que nosotros percibimos ahí, mi compañera y yo. En la gramática del tiempo, el maestro apunta que el Estado no es el resultado de un consenso, sino de una imposición. Una vez impuesta la dinámica represiva del Estado de Derecho, nadie puede escapar a su influencia. De ahí que la tesis lockeaniana de la posibilidad de permanecer en estado de naturaleza, refiere, sea una falacia. En el juicio oral más injusto de la historia, ¿hace usted un análisis, un estudio pormenorizado de un juicio específico llevado a través de los años, a través de los siglos, vinculado con Jesús y de sus resultados que ese juicio ha tenido? Esta oralidad puede significar hoy, en lo que México enfrenta, un sinónimo de justicia. El concepto de justicia oral es anglosajón y requiere entender el funcionamiento de una sociedad donde tiene validez la palabra empeñada. Para nosotros la palabra ha sufrido una degradación tan grande que la sociedad descree. Vivimos en un descrédito y una sociedad que no cree es una sociedad que coarta sus posibilidades de crecimiento armonioso en una democracia representativa. Yo pienso que es un primer paso, tenemos necesariamente que igualarnos con la dinámica del imperio, es inevitable en un contexto global y como está México con Estados Unidos y Canadá fundamentalmente, y pienso que la oralidad es una opción en la medida que el aparato jurídico enfatice más la defensa que la acusación, porque las acusaciones han sido la dinámica permanente en el ejercicio de la justicia en México. Lo que necesitamos ahora es rescatar esa voz perdida, esa voz desprestigiada, esa voz ninguneada, oír esa voz, y el juicio oral va a oír esa voz. Claro que es un ejercicio que tiene muchos defectos. Uno de los principales inconvenientes que yo percibo, y lo vivo en Oaxaca, en la Oaxaca profunda, es el apelar a cuestiones de tradición. La tradición es fundamental para que una cultura transmita su identidad, pero una cultura que se queda mirando hacia atrás es una cultura fija, y toda fijación es una negación. Necesitamos apoyarnos en la tradición para ir hacia adelante, pero el oaxaqueño es muy reacio a los cambios. Vemos este concepto, que yo no sé si llamarle un concepto jurídico naturalista, de usos y costumbres, donde la mujer queda fuera por completo de la toma de decisiones en una sociedad. Eso es inverosímil. No puede haber una sociedad equilibrada, una sociedad democrática, una sociedad racional, donde la mujer no tenga por lo menos las mismas prerrogativas ciudadanas que el hombre. Dejan a la mujer fuera, no la dejan ir a las asambleas, no toman decisiones, las están usando un concepto de miles de años atrás de la cultura semítica, como vientres. Está a parir, a darme hijos para que yo los tenga como posibles peones de mi riqueza. A mí se me hace una barbaridad y no he oído quejas sobre eso desde el aparato jurídico oficial. Bien, usted habló de democracia y habló de la necesidad de que en esa democracia se pueda incluir a hombres y mujeres, con sus capacidades, con sus talentos, con sus retos y los desafíos que ello presenta. Desde su perspectiva, esta visión democrática, ¿cómo puede emparentarse con una visión electoral, con una visión partidista, referida específicamente a institutos políticos? ¿O usted apreciaría que esta visión democrática va un poco más a la comunidad, a la participación política que se requiere de esa ciudadanía como la que hoy nos narra de ese Oaxaca profundo? A ver, la pregunta que cabría hacernos, porque la pregunta es el origen de todo filosofar. Nos preguntamos porque tenemos dudas y las respuestas no son más que intenciones para ampliar el horizonte de comprensión, sabiendo que nunca vamos a alcanzar la verdad de manera absoluta. Ni siquiera las leyes son absolutas. Por eso digo que hay que partir de este contexto de origen natural. ¿Por qué desconfía la ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía no quiere votar? ¿Por qué se gastan tantos miles de millones de pesos para convencer a la ciudadanía que vote? Porque la experiencia pragmática de esos miles de millones de pesos que se gastan tiene un resultado negativo. La ciudadanía no es que no crea en la mediación legal, no cree en los resultados. Ve que esos resultados nos hunden cada vez más en un proyecto de una corrupción extrema. Y hay temas que podrían parecer colaterales con la toma de decisiones en el contexto electoral, pero no lo son. El hecho
de que tengamos plena libertad para especular con el dinero, que estaban en las culturas fundadas en determinaciones éticas, la usura está castigada. Y aquí vemos cómo se sacan de la noche a la mañana miles de millones de dólares de mexicanos que han hecho fortuna de manera ilegal, porque quiero enfatizarlo. Una persona que se enriquece enriqueciendo a la sociedad es loable y digna de admiración y de reconocimiento, pero una persona que se enriquece empobreciendo a la sociedad es una lacra histórica. Y un político que está representando a la sociedad, que debe servir a la sociedad y que se enriquece de las posibilidades de la sociedad, elimina toda posibilidad de credibilidad, de justicia, tanto desde la perspectiva penal como electoral. Entonces necesitamos cambiar, necesitamos esa desigualdad en los sueldos, en la toma de decisiones, en gastar más dinero en la represión, en el aparato militar, policíaco que en el educativo. Regresamos al inicio de la palabra y la dicotomía libertad y ética. Si un chico, una chica crecen con valores, no necesitamos una pistola ni un rifle en su sien. Esa persona no va a robar porque trae principios rectores de su comportamiento. La ética es una educación que si no se impone desde el hogar y desde la escuela, no va a cuajar en la madurez. Ese es nuestro más grande problema como sociedad hoy en día, yo lo percibo así. Y sin duda alguna lo compartimos. Finalmente, una visión que permita a la democracia en un aspecto integral hablar de educación, hablar de valores. Me permito incluso resaltar la expresión a la que usted hacía referencia, hablar de la familia, hablar de la comunidad como base de este proyecto democrático, no necesariamente vinculado a un aspecto electoral. Escribió usted en la Gramática del Tiempo que una sociedad de derecho es por tanto una sociedad represiva. Pero, ¿qué es en realidad lo que se reprime? Y refiere entonces que la determinación de los individuos carentes de poder. ¿Qué papel juega desde su perspectiva ese poder con lo democrático? ¿Es viable hablar entonces de una democracia como lo pretendemos desde su perspectiva en la relación con ese poder público? Yo percibo que no es que esté mal la sociedad mexicana, está mal el proceso civilizador que tiene como eje dinámico Occidente. Hay un libro, ahora los jóvenes no leen, ignoran ni siquiera lo que se llama la izquierda, conocen la obra de Marx, de Engels, y no digamos la filosofía alemana y la economía política inglesa. En la década de los 70 era increíble ver en las terminales del metro las obras completas, obras escogidas de Marx, de Lenin, de Engels. Y hay un libro de Engels que se llama El origen de la familia y la propiedad privada del Estado. Era como un dogma creer que en el comunismo, que era la utopía, la liberación absoluta, junto con la propiedad privada, iba a desaparecer la familia, el Estado, se veían como en una especie de dinamismos que surgieron para reprimir. Yo cuando enfatizo la función represora del Estado, estoy hablando al mismo tiempo de una función ordenadora y reguladora. Los griegos sabían distinguir entre orden y caos. Si no hay orden, vamos al caos. Por eso no me interesa tanto el concepto de libertad sin valores, porque lleva a libertinaje, como ahora vemos en Estados Unidos. Tú puedes comprar un arma donde quieras porque tienes derecho a protegerte, pero entonces, ¿cómo el otro se protege de que tú la uses contra él? Y vemos estas locuras y están escandalizados por un delirio de libertad. Yo creo que el Estado es un organismo fundamental en la evolución humana. Necesitamos un aparato rector, y cuando hablo de rector hablo de una regulación que imposibilite que los más listos, los más astutos, los más dotados, los privilegiados usufructúen y castiguen a los que menos posibilidades tienen. Esa es la función del Estado. El Estado no debe proteger a los que más tienen, por eso no funciona la derecha en ningún país. La derecha surge a partir del fracaso de las izquierdas, y las izquierdas, como diría Alfonso Reyes, por su ignorancia, llevan a modelos de un autoritarismo impensable, insufrible, intolerable. Necesitamos tolerancia, necesitamos reflexión crítica y necesitamos comprensión de la tarea del otro. No querer hacer al otro lo que no queremos que nos hagan nosotros mismos. Entonces ahí es donde yo veo la relación Estado-aparato de derecho con la ley. Pero para que la ciudadanía recupere la credibilidad en este eje rector de una verdadera democracia, necesitamos verlo en los hechos. Necesitamos ver presidentes municipales, gobernadores, senadores, diputados, que sean ejemplos loables, como le dijo Cristo a sus apóstoles.
no van a reconocerlos porque yo les dé un título, ni yo les pongo una señal, ni una identificación. Los van a reconocer y van a saber que fueron discípulos míos por sus obras. Eso es lo que necesitamos, saber que una persona emana de una institución política, un partido político, por ejemplo, y que traiga una aureola de verdad, de belleza y de bondad, y no una aureola de rapiña, de animal depredador como el que tienen ahora. Entonces, si descreemos en todo el aparato que ustedes representan como magistrados, con lo que significa de gasto de nuestros impuestos como ciudadanos, si descreemos de eso, no es por una rutina, ni por una manía, ni es un virus, ni una epidemia, son siglos de caída en esa falta de democracia, en esa imposición de criterios corruptores. Necesitamos cambiar todo eso. Necesitamos una revolución, entendida esta como un cambio que permita una evolución. Y hace tiempo lo platicábamos usted y yo respecto de esta necesidad de esa transformación, no necesariamente bajo una expresión violenta, sino bajo una expresión que hable de cultura, que hable de educación, que hable de transformación. Lo refería y está escrito así: reconoceréis a las personas por sus hechos. Desde la justicia electoral, los magistrados locales, hemos a través de nuestras sentencias defendido esas expresiones de voluntad ciudadana que permiten ese cambio, esa evolución. Desde su opción, maestro, desde su perspectiva, ¿qué papel sería necesario jugar? ¿Cuál sería el camino, la ruta crítica para que esta evolución, sin violencia, permita un crecimiento armónico en nuestro país? Bueno, primero quisiera enfatizar, porque yo fui durante algunos años partidario de la vía violenta. Mi propio natural me eduqué como un guerrero hacia la violencia, y mi padre, que fue muy mal maestro, me decía: lo que puedas solucionar a golpes jamás lo soluciones con palabras. Entonces, me costó mucho dedicarme, valoro mucho a Marx, lo he leído casi en su totalidad, y he leído a todos los maestros de Marx en la economía política inglesa y en la filosofía alemana. Y me he ido distanciando de él en temas. Uno de ellos fundamental es ese, que la violencia es la partera de la historia. No, la violencia es la partera de la barbarie. Lo que se instaura con violencia queda condenado a permanecer con violencia. Por supuesto que el otro camino es el largo, que es el evolutivo, pero ahí es donde tenemos posibilidades para que el ingenio humano, que la razón, se imponga a la determinación animalística, violenta, emotiva. Y toda la disciplina jurídica tiene esta característica de racionalidad crítica. Yo siempre apelo a la teoría de los tres poderes, presentada en El espíritu de las leyes, por Montesquieu, y esa representación en su defectividad, es decir, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, representan un estado inestable, en perpetuo movimiento, pero siempre tendiendo a un objetivo para mí fundamental, que es el mayor beneficio para la mayor cantidad de gente el mayor tiempo posible. Y ahí no puede haber violencia, ahí tiene que haber la decantación de una racionalidad. Y por eso necesitamos meter más dinero, más gasto en educación que en represión. Necesitamos que los chicos desde la enseñanza primaria sepan lo que es la ética y la filosofía, no para repetir a los autores de esta forma memoriosa, estadística estúpida, absurda, no, para que aprendan a reflexionar críticamente y cuando tomen una decisión sean conscientes de por qué toman la decisión. Por eso creo que nos enfrentamos ahora con una dinámica novedosa, que por un lado tenemos esta voracidad de los modelos neoliberales en manos de los neofenicios que no tienen límites. O sea, ¿ustedes creen que personajes como Slim, Azcárraga van a ponerse un límite? No tienen límite. Van a morir con el corazón sin tener tiempo ni para respirar, tratando ya no solo de ser el primer capital del planeta, van a querer ser el primer capital del sistema planetario y luego de la galaxia. No hay límite. Cuando no hay valores, el capital se convierte en una lacra. Cuando hay valores, el hombre de dinero sabe que ya tengo lo necesario, ahora voy a ayudar. Y no esas filantropías perversas que hay ahora, que son otra forma de evadir impuestos, otra forma de usar la inteligencia perniciosa. Cuando la sociedad ve eso, se retrae. Y una sociedad que se retrae es una sociedad que no cree. Y cuando no hay liderazgos, no hay quien señale los derroteros. Ahora no hay héroes, no hay santos, no hay profetas. ¿Qué tenemos ahora? Cocineros, futbolistas, chicas de pasarela. En eso se va toda la dinámica de los medios de comunicación. Entonces yo sí creo que hay que apostarle a un proyecto evolutivo que refunde desde el inicio
la pedagogía con valores, valores, eso es lo Desde fundamental. una visión democrática habrá que tener un alto a esos neofenicios, dando pues aspectos y temas de cultura. Maestro, queremos pedirle de favor que a través de su pluma pueda dedicarnos al arte de juzgar su libro de El juicio oral más injusto de la historia. Por favor, Pues maestro. claro, hombre, mucho gusto. En la obra, el maestro hace una referencia sobre los valores, el momento, las circunstancias en las que se da este juicio a Jesús, del que el propio maestro ha referido en su expresión de Cristo y su enseñanza hacia los discípulos. Advierte cómo no necesariamente la oralidad es un sinónimo de justicia. La prontitud, la velocidad con la que se pueden manejar estos nuevos tiempos no hablan del papel y la tarea que debería tener un juez cuando a través de sus sentencias, a través de la administración de justicia, pueda sentir a las partes, pueda convivir con sus reclamos y pueda convivir con las prestaciones que hace ante un tribunal. Sin duda alguna, nadie va a acudir a un juez solo por gusto, sino que acude por una necesidad, y esa necesidad tiene que ver con el reclamo permanente de la justicia. Maestro, le invitaría, si usted es tan amable... Traen una letra infernal, ¿no? Pero Por dice, eso, para el arte de juzgar. juzgar, una mediación potenciadora de la armonización entre la legalidad y la justicia, el ciudadano y las leyes. Maestro, ha sido un gusto el poder convivir con usted y de verdad agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el poder estrechar esta conversación con un hombre de lucha y de justicia. Narra usted la expresión de su padre, yo narro respecto de mi propio padre, que nos ha enseñado los valores y la justicia que tiene consigo este andar permanente por los derechos fundamentales. Maestro, un gusto. Gracias. Así pues, El arte de juzgar, un programa más, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les agradece a todos su observación, su participación dentro de esta entrevista con Leonardo Drajandra. Que estén bien.